¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en el que de nuevo tenemos que hablar de la situación económica en la que se encuentra nuestro país, nuestra querida España. Que la economía no va bien, pues es algo que sabemos todos, como queda reflejado en la subida de los precios de los productos básicos, esos que necesitamos en el día a día para algo tan importante como es pues, la cesta de la compra. Las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y la generosidad con la que dilapida nuestro dinero, pues en cuestiones triviales y para contentar a los partidos que le sustentan en el poder. Todo ello nos está haciendo cada día más pobres a los españoles que vivimos de un sueldo o una pensión. Hoy vamos a analizar en profundidad con los expertos que nos acompañan cuál es la situación real de la economía española, de la deuda que tenemos, del paro en general y del juvenil en particular, del déficit público. Ya saben, la diferencia entre lo que ingresa el gobierno y lo que se gasta, que es mucho. De las pensiones, cada vez hay más pensionistas. Trataremos de averiguar si es viable subirlas en relación con el IPC, como ha pasado en estos últimos años. Y por supuesto, sin olvidarnos que también tenemos que hablar de los impuestos. El gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha recaudado vía impuestos y, sin embargo, pues es el que más nos ha endeudado. A ver que me expliquen cómo es esto. Hablan de que nuestra economía está creciendo y si es así, pues ¿cómo es este crecimiento? ¿Y por qué no lo estamos notando los ciudadanos en nuestra cada vez más débil economía familiar? Pues esto me lo pregunto yo todos los días. Y otra pregunta que pondré sobre la mesa es la siguiente. Si la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han demostrado que bajando impuestos se recauda más, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez sube los impuestos en vez de bajarlos? Pues otra pregunta más que me hago, claro, es que ante esta situación yo particularmente no lo entiendo. Bueno, pues para hablar de, pues eso, de esa situación económica en la que nos encontramos en España, me acompañan, ambos dos son doctores en economía. Está, aquí ustedes conocen muy bien, el doctor de economía y profesor universitario Javier Rodríguez Luengo, y también hoy está con nosotros, doctor en economía, y que además es el coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, y él es Óscar Romera. Muy bienvenido, Javier, un placer que estés aquí una vez más para hablar de economía. Bien hallado, como siempre. Y Óscar, le damos la bienvenida por primera vez, espero que no sea la última. Hacía mucho tiempo que Óscar no pasaba por un plato en el que estuviera yo. Ya era hora, ya tocaba. Ya tocaba, sí. Muchísimas gracias, Mabel, por la invitación. Vamos, faltaría más, estoy encantada. Bueno, vamos a hablar de economía, pero eso sí, con un lenguaje facilito que lo entiendan todos nuestros espectadores, porque es que no lo entendemos, no entendemos por qué aquí cada vez somos más pobres, nos suben los impuestos, con lo cual recaudan más, y nosotros tenemos menos. ¿Pero aquí qué está pasando? Es que son dos modelos radicalmente diferentes, ¿no? El modelo que está defendiendo el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, que es un modelo en el cual lo que se pretende dar servicios, pero con una estructura administrativa coherente, normal, dentro de lo que serían unos márgenes de una economía de mercado, y frente a ese modelo, que es un modelo, entiendo que es ortodoxo, está un modelo heterodoxo, que se parece más, cada vez más, a una economía planificada, donde el peso del sector público en respecto al Producto Bruto va cada vez a mayor, y entonces, claro, lo que tú explicabas, ¿no? ¿Cómo es posible que generen tanta recaudación y sigan gastando, y sigan generando déficit y endeudándose? Precisamente por eso, porque cada vez más gastan más. Frente a ese modelo, este modelo de racionalización, de, oiga, vamos a recaudar para financiar este nivel de gasto público, pero un gasto público que sea coherente y que nos lo podamos permitir. Porque aquí el problema es que tenemos una estructura administrativa a nivel nacional que está sobredimensionada si lo comparamos con otros Estados miembros de nuestro entorno. Hombre, de la con Unión 22 Europea. ministros que tenemos, Por ejemplo, y al láteres, pues en fin, son dos modelos demasiado barato. Igual hasta diferentes. nos dicen que es barato, lo que nos gastamos. Son dos modelos radicalmente diferentes, el modelo del Gobierno de la Nación y el gobierno que mantiene la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo creo que aquí, Mabel, es decir, la gente que se dedica a la gestión pública, en este caso yo creo que ¿por qué se recaudan impuestos? Pues, hombre, pues se recaudan impuestos quizás para dotar de los mejores servicios a los ciudadanos. Es si decir, nadie está en contra de los impuestos, no, por lo menos si yo. es en el caso de Madrid, lo que se hace es con unos presupuestos para este ejercicio que viene, el año 24, de 5.940 millones de euros, lo que se hacen es para
acompañar y para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y cómo se hace? Pues bajando impuestos. Este año se van a bajar el IBI y el ICIO, por ejemplo, y el impacto va a ser en el presupuesto municipal 40 millones de euros menos que entran en la caja. Vamos a ir con matices. El IBI es el impuesto de bienes inmuebles, como sabemos todos, que pagamos todos los ciudadanos que tenemos una casa, que la casa en la que vivimos, vamos. Así que no es que estoy hablando de otra cosa. Así es. ¿Este se va a bajar? Sí, un año más. Se baja un año más, teniendo en cuenta esta nueva bajada en el periodo acumulado durante estos 5 años en el que José Luis Martínez Almeida está al frente del Ayuntamiento de Madrid. La acumulación en reducción de impuestos por ese concepto son 800 millones de euros que están en el bolsillo de los ciudadanos y no están no se recaudan por parte de las arcas públicas. Sí que es cierto, y aquí sí que me gustaría matizar, que controlando también la deuda, que eso también es un aspecto muy importante, no solamente es bajar los impuestos, sino también intentar equilibrar los ingresos con los gastos y luego adicionalmente prestar servicios públicos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues en ese sentido se van a afrontar unas infraestructuras, 2 grandes obras de infraestructuras para el municipio de Madrid, como va a ser el soterramiento de la A5 o como va a ser también la conexión en Puente de Ventas. La cubrición por la parte en Puente de Ventas, en Ventas, pues la M30, ¿no? Son 2 obras de envergadura que vienen acompañadas de prestación de servicios públicos, por ejemplo, mayor seguridad. Se incrementa la plantilla de policía, de bomberos, de protección civil, pero también en este caso no hay que renunciar al reequilibrio territorial. Se va en este caso a reforzar las inversiones que van sobre todo a los distritos del sureste de la capital. ¿Para qué? Para reequilibrar el territorio en este sentido en Latina, Puente de Vallecas, pero también es Usera y Villaverde, pues van a ver incrementados desde el punto de vista per cápita, desde el punto de vista del gasto que se dirige al ciudadano, en 303 euros frente a los 225 que hay en el resto de distritos. Es decir, lo que se trata es de dar soluciones al ciudadano y no generarle problemas. He dicho, Óscar, una cosa entre líneas que es muy importante, y es que lo hace el Ayuntamiento de Madrid, entre otras cosas, porque puede hacerlo, porque gracias a la gestión del Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid tiene estabilidad presupuestaria, tiene superávit, y al tener superávit está cumpliendo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera y puede bajar impuestos. Hay otras administraciones, por ejemplo, el Gobierno de la Nación, que, muy a pesar nuestro, porque al final los padecemos y los sufrimos el resto de los contribuyentes, genera sistemáticamente un déficit, es decir, una necesidad de financiación, lo cual le pone dificultades a la hora de bajar los impuestos. Es decir, también hay que entenderlo que el Ayuntamiento de Madrid lo hace porque tradicionalmente ha tenido una muy buena gestión económico-presupuestaria y le ha permitido generar los recursos suficientes para poderlo hacer. Cosa que, por ejemplo, el Gobierno de la Nación, por su mala gestión, no lo está haciendo. De eso estoy convencida. Pero vamos a ver, yo quiero extrapolar esto al día a día de los ciudadanos, porque cuando hablamos de economía así a nivel muy genérico, pues como que nos perdemos un poco, pero la pura realidad es que las colas del hambre son cada vez mayores porque la gente tiene menos dinero. El Gobierno de la Nación ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde tiene el Gobierno de la Nación el dinero? Sí, debe ser esto que está regalando. ¿Tú qué quieres? Yo que me condones la deuda, pero 15.000 millones es poco. A mí quítame 300.000. El Gobierno de la Nación tiene un hándicap muy importante y es que tiene una deuda pública respecto al Producto Interior Bruto de un 120% aproximadamente. Y eso conlleva que, habida cuenta de los tipos de interés que actualmente el Euribor, según los datos que he barajado últimamente, está en torno a un 4,160%, tiene que pagar muchísimos miles de millones de euros en intereses de la deuda pública. O sea, se le va una sangría de dinero precisamente para pagar ese excesivo endeudamiento que tiene. Sí, es que parece que el dinero, que a lo mejor esto también había que explicarlo, el dinero que Europa nos está dando, que por cierto nadie sabe dónde ha ido ese dinero porque todavía no lo han justificado, pero ese dinero como que no hay que devolverlo y la mayor parte de él hay que devolverlo.
Eso es indudable y además, Claro. sobre todo, yo creo que estamos en un periodo en el que hay que rebajar el nivel de incertidumbre. Por ejemplo, por poner un ejemplo que le puede entender todo el mundo, se han confeccionado unos presupuestos de ingresos por parte del Ayuntamiento de Madrid sin recibir información, en este caso del Gobierno de España, sobre una parte importante de esos ingresos que recibe el Ayuntamiento, ¿no? Esa información lo que te hace es ser precavido a la hora de proyectar ingresos y gastos. En un escenario en el que la inflación es persistente, en la que va a durar más de lo que nos desearíamos los ciudadanos, lo que necesitarían, o sea, que les gustaría a las empresas, luego también los tipos de interés elevados, un escenario de alto endeudamiento, como acaba de decir Javier, y luego también en el que, bueno, pues estamos en el caso de Madrid rozando unos mínimos de parados, pero que si lo extrapolamos en términos nacionales, tenemos un paro en comparación con el resto de socios europeos mayor que el resto de socios, donde se nos está diciendo o se está trasladando a la ciudadanía que lo importante es trabajar menos, que es el pacto PSOE-Sumar, ¿no? Hombre, ¿En cuántas horas lo habían puesto? No, 37,5 horas. Quieren poner 37,5. Que me parece muy bien desde el punto de vista de los derechos laborales, que por supuesto se observen. Pero hombre, ¿Cuánto hemos dicho? 37,5 horas. Vale, 37,5. Hasta donde yo sé, los funcionarios trabajan 5 días, 7 horas, son 35. Oye, que nos devuelvan las 2,5 que cobran de más, ¿no? Bueno, yo incidiría más que en eso, bueno, que por supuesto... Bueno, o todos vamos a 35, o sea, es que a mí me parece tan fuera de lugar. Sí, pero yo creo que hay, Mabel, y lo acaba de decir Javier, enfoquemos en la productividad. Más que en lo que si hay que trabajar menos. No, hay que ser más productivos para ser más competitivos. Y así nos irá mucho mejor a todos. Sí, porque al final en la economía hay una regla que es salario igual a la productividad marginal del trabajo. Esto, Javier, esto es muy fuerte. A mayor productividad, mayor salario. Si somos más productivos, al final eso se va a traer consigo un salario mayor. Es que la productividad nos ayuda a ser competitivos. Hombre, por supuesto. Sí. Claro. Es que es el quid de la cuestión. Sí. Que resulta que los españoles somos poco competitivos, trabajamos muchas horas, pero o estamos muchas horas. Os voy a contar una anécdota que me pasó a mí cuando estuve trabajando ya por el año 2000 en la Comisión Europea, y es que los españoles nos miraban mal, nuestros compañeros de la Comisión Europea, porque éramos de los que primero llegábamos y más tarde nos quedábamos. Entonces nos echaban en cara que nos teníamos que quedar más tiempo para hacer nuestro trabajo. Y éramos personas que trabajamos muchísimo y ellos en su concepto de vida laboral no lo entendían. Porque a lo mejor el trabajar más no quiere decir trabajar mejor, que es un poco lo que pasa aquí. Porque si en Europa a las 5 de la tarde todo el mundo se puede ir a casa, ¿por qué aquí no? Entonces, bueno, es que hay cosas que... Amén de conciliar la vida laboral con la vida personal. Eso es otro tema. Por supuesto. Ese es un tema muy profundo. Para largo. Sí. Y en términos de gestión, Mabel, pues quizás, es decir, el no gastar más de lo que se ingresa, eso que parece que es una cuestión muy obvia, que, oye, en economía doméstica, en nuestros hogares lo tenemos muy claro, ¿no? No gastar más de lo que se ingresa. Si nos metemos en algún gasto que en un momento determinado pueda conllevar otro tipo de gasto adicional, también lo medimos mucho. Esto se llama sostenibilidad financiera. Claro. Pero luego al margen... Tienes que pedir un crédito, cuando lo pides calculas lo que puedes pagar. Claro, pues en las administraciones por desgracia debería pasar lo mismo. Y esa es la principal diferencia que hay entre incertidumbre, endeudamiento y la gestión económico-presupuestaria que, por ejemplo, yo me permito decir, entre el Gobierno de España y entre el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. O sea, es que son dos modelos radicalmente diferentes. Claro. Es gastar, gastar y gastar. Y sobre todo, a la hora de hacer un presupuesto, existen dos maneras de hacer los presupuestos. Bien y mal. Sí, como todo en la vida. Como todo en la vida. Bien, muy sencillo. Usted parta de los ingresos que usted tiene. Claro. Y esos ingresos que usted tiene, eso le va a fijar el techo de gasto. Y a partir de ese techo de gasto, usted con esos ingresos sabe que va a poder financiar ese tipo de cosas. Y el resto no se va a poder hacer. En el Gobierno de Naciones, por el contrario, se hace al revés. Yo voy a gastarme esto y ahora cuadro los ingresos a capón. Y ahí viene el desajuste y el desequilibrio económico-financiero. Oye, y una pregunta, ¿el hecho de que no justifiquen ante Europa
el dinero que se le ha dado... Bueno, esto se va a acabar y se va a acabar relativamente pronto porque aquí en Europa, es decir, dentro de lo que las consecuencias de la pandemia fue que las reglas fiscales pues que estaban vigentes hasta ese momento se suspendieron. ¿Qué es lo que pasa? Que para el año que viene hay una previsión de que las reglas fiscales vuelvan. Claro. En ese sentido, pues hombre, habrá que observar equilibrio presupuestario, habrá que tener un techo de gasto, habrá que también medir el parámetro de deuda. Es decir, hay una serie de variables que se van a medir, que ahora mismo se están monitorizando, pero que oficialmente no se están midiendo y que, hombre, colocan en una situación un poco delicada, un tanto delicada al gobierno de España. Totalmente. Claro, porque parte de ese dinero iba para las pequeñas empresas, si no se ha gastado, y no les ha llegado. Si no se ha gastado ese dinero, son transferencias condicionadas y exigirá a la Unión Europea que devolvamos el principal y, corrígeme, Óscar, más los intereses de demora correspondientes. Lo que nos falta. Pero es que además hay otro tema añadido que hay que poner en situación, ¿no? Y es la deriva política, judicial, que se está produciendo en España, el cambio de modelo, que puede derivar en que, a su vez, la Unión Europea, pues muy sencillo, lo que estamos viendo todos con la no separación de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, ese modelo es incompatible con el derecho de la Unión Europea. Es incompatible con el Tratado de la Unión Europea y, por tanto, a España pueden que nos exijan que devolvamos el dinero o que no podamos disfrutar de los fondos de la Unión Europea hasta que no revirtamos la situación. Pero ya ahí, Javier, fíjate, es un poco el contexto de expectativas y de incertidumbre en el que nos movemos, ¿no? Claro. O sea, hay una serie de declaraciones y hay una serie, lógicamente, en fin, de actos públicos. Están poniendo que si 15.000 millones de euros que se van a... O sea, 15.000 millones de euros que se va a condonar a Cataluña. Ahora piden 140.000. Que si la cesión de infraestructuras... Más la deuda histórica. Claro, es decir, hay una serie de cuestiones que son declaración de intenciones hasta este momento. ¿Por qué? Por ejemplo, PSOE llega a un acuerdo con Sumar. Bueno, oye, me parece una cosa muy relevante que se nos venda que el presidente en funciones del Gobierno de España llegue a un acuerdo con la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España. Faltaría más. Pero, hombre, yo creo que es papel mojado si tenemos en cuenta que eso lo tienen que refrendar los socios, que ahora mismo los separatistas y los filoetarras. Es decir, que es un contexto muy complejo y muy complicado y que eso se ponga en papel y que se rompa el Estado de Derecho desde el punto de vista de la separación de poderes. A mí me parece que es ir demasiado lejos, que se puede intentar llegar a ir demasiado lejos. No lo comparto, pero hay alguien que lo puede hacer. Pero luego está el Estado de Derecho y estamos dentro de lo que es el marco europeo, que tiene unas limitaciones y que para eso formamos parte de ellas, ¿no? O sea, formamos parte de este contexto europeo. Y eso que se dice o que se pone en un papel, luego es más difícil de hacer. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. De todas formas, una cuestión que a mí me preocupa mucho, porque claro, es el tema del empleo. El empleo está otra vez decayendo, volvemos a tener más paro. Se está ralentizando la economía, eso es un dato... El paro juvenil es brutal, estamos a la cabeza, en eso sí estamos a la cabeza. Es que obviamente estamos en un proceso de evitar que la economía se caliente, y voy a explicarlo. Con la subida de los tipos de interés, que tienen como finalidad que bajen los precios para conseguir una cosa que te he mencionado anteriormente, que es que seamos más competitivos, eso sin duda trae como efecto inmediato una disminución del Producto Interior Bruto, sí o sí, porque estamos disminuyendo la demanda. Cada vez la gente, todas las familias, lo estamos viendo. Es que nos suben los tipos de interés. Todas las familias. Pues a las familias nos suben los tipos de interés. Las hipotecas brutales. Pues, sí. Yo me comparo la hipoteca que tenía antes y la que tengo ahora, estoy pagando en torno a 300, 400 euros más de lo que estaba pagando anteriormente. Claro. Y eso sin duda incide en mi capacidad económica, en mi restricción presupuestaria. Los precios, exactamente lo mismo. Pero es que si a eso le unimos que la gente se está quedando sin trabajo... Y luego una cosa muy importante que no es baladí, Mabel, es la cantidad de impuestos que se pagan en España. Estoy seguro que más del 50% de lo que nosotros ganamos, pagamos impuestos. Y eso es una barbaridad.
Yo también estoy Eso es segura. una barbaridad. Yo creo que por eso es decir, Merece muchas una veces reflexión sí, sobre el tema. merece una reflexión y también merecen ejemplos. O sea, y en ese sentido, por eso cuando tienes la capacidad de gestionar y la decisión es yo rebajo impuestos, no incremento deuda, eso es una señal al mercado. Es Bien, decir, por supuesto. y eso te atrae automáticamente, no es mejorar la vida de las familias, que también, hombre. es que es atraer empresas, Claro. es potenciar el tejido productivo, Credibilidad. es generar credibilidad, es generar recursos para luego poder repartirlos. No, de los recursos que hay vamos a expoliar con nuevos Claro. impuestos, ¿para qué? A ver si podemos gastar más. No se trata de eso, se trata de generar riqueza para luego repartirla. Sí, Y, eso es decir, debería ser y lo desde el suyo. punto de vista también de la protección social, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en este ejercicio 2024 se van a incrementar el presupuesto, llega el presupuesto a 1.100 millones de euros y es la primera vez que para las personas que tienen más de 90 años, el servicio de teleasistencia, que antes tienen un copago, va a ser gratuito. ¿Eso qué significa? Rebajas impuestos y haces mejor, es decir, ¿Pero eso ya ayudas es una a que realidad? Sí, esto va a ser realidad a cuando se partir del aprueben. presupuesto que viene, en el año 2024. Pero no solamente es mejorar la vida de las personas y de las empresas, sino facilitar aún más en la medida de lo posible con los recursos limitados que todos tenemos, que en ese marco todos nos movemos, que la vida sea más fácil para las personas cuando la inflación te está impactando, cuando los tipos de interés están subiendo y cuando cada día pues en fin, las economías domésticas y también las empresas lo tenemos cada vez más difícil para llegar a final de mes. En eso es en lo que hay que incidir y no en cosas estériles que no llevan a nada y que al fin y al cabo lo que te hacen es que te salten las costuras del Estado. Es que me parece una auténtica irresponsabilidad la situación en la que nos están metiendo algunos. Es que no puede ser. Son dos modelos, como ves, totalmente diferentes. Sí, sí, Un modelo sí. en el cual lo que el protagonista es El el ciudadano y otro modelo en el que el protagonista es el Estado. Claro. Son dos modelos radicalmente diferentes. Es que no se tiene, o sea, la deriva que se está produciendo en la economía española, que cada vez más el peso del sector público va en aumento, es que no hace muchos años. Es que- En el año 2007, Mabel, el sector público representaba el 35% del Producto Interior Bruto. ¿Y ahora? En el entorno del 50%. En el entorno del 50%. No puede ser que el 50%... No tiene ningún sentido. El 50% de los Porque eso hay que recursos mantenerlo. económicos vayan al sector público. Es que el No problema, puede ser. Mabel, es que el sector público está actuando con voracidad y precisa recursos para poder financiar ese nivel de gasto. Y eso lo pagamos todos los contribuyentes. Claro. Y no es No es magia, son tus impuestos. Efectivamente, los impuestos que pagamos todos. Y no es el mejor mensaje para intentar dar certidumbre, para intentar atraer Pues claro, no inversiones, vienen, claro, cada para vez vienen, internacionalizar a nuestras empresas. No vienen y algunas se quieren ir. ¿Qué en pasa la con dirección Repsol? contraria. ¿Qué ha dicho Repsol? Es así, es en la dirección contraria. Es En decir, esta situación me voy de España, ¿Por me qué? voy a Portugal. Porque estás generando Así es. pérdidas de competitividad como consecuencia de subida de impuestos. y sobre Claro. todo estás generando falta de confianza, que es Pues lo que claro. peor que se y puede luego esa inyectar a la presión economía. brutal hacia las grandes empresas. Pero bueno, señores, ¿aquí quién genera empleo? Sí, claro, ellos, el Estado. Quieren que solamente el Estado genere empleo. Bueno, ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Hacia un modelo de una economía planificada. Es que ese modelo ya lo hemos conocido, sí, pero como por ejemplo en Rusia, y fíjate cómo terminaron. Sí, Pero- bueno, pero es que luego aparte hay que tener en cuenta una cosa, el 95% del tejido productivo de este país son Son pymes, pymes. o son autónomos. Claro. Hay que apoyar a ese tejido productivo. Hombre, Es claro decir, que hay que no, apoyarles. no hay que orillarlo, sino al contrario, tiene que generarse tejido productivo y hay que fortalecerlo. Y entonces, en políticas que vayan en esa dirección, en atraer inversiones, en generar confianza, en apoyar, por ejemplo, dentro de lo que es la ciudad de Madrid, oye, el tejido turístico. El turismo es un valor en la ciudad de Madrid, Por supuesto. pero también lo Hombre. es la digitalización, también tiene que ser como polo de atracción sectores como la ciberseguridad, salud, la movilidad. Eso es lo que crea economía, eso es lo que genera Hombre, a ver. confianza y eso es lo que te permite bajar impuestos sin endeudarte y dar los recursos suficientes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que es a lo que hay que estar. Cuando hablamos de Madrid y hablamos de la Comunidad de Madrid, sin duda el estandarte es el ayuntamiento. De los 179 municipios que tenemos en la Comunidad de Madrid, Sin duda. el municipio que tira de la comunidad es Madrid, sin duda.
sin duda, pero sí que es verdad que eligen esta comunidad y principalmente este ayuntamiento, pero también otros. Es donde más está viniendo la inversión extranjera. Como modo, todos sabemos, en la Comunidad de Madrid no existen tributos propios. Claro. Así es. En otras comunidades autónomas sí que existen. Así. En la Comunidad de Madrid es la que presenta unas mejores baterías fiscales de mayores deducciones, mayor bajar de impuestos, si nos comparamos con el resto. Y teniendo en cuenta una cosa, y es decir, decías, ¿no? Es que lo que más, hombre, el motor de la economía madrileña, el motor de la economía española es la ciudad de Madrid. Pues claro. Pero, es decir, que vamos de la mano de la Comunidad de Madrid. Es decir, si hay una inversión, a nosotros como administración local, lo que nos interesa es que se ubique en la región de Madrid, porque todo suma. No estamos en la lucha con el resto de municipios en la Comunidad de Madrid, al contrario. Pues claro que no. Todo genera sinergias, todo genera valor y estamos en eso. ¿Por qué? Porque somos una región en libertad y porque, como bien se dice, ¿no? Es decir, aquí basta y sobra que estés 24 o 48 horas, seas de donde seas, para que te sientas madrileño. Pues ese es el espíritu que queremos. Bueno, y ya con 10 minutos, con lo complicado que lo están poniendo en otros sitios, 10 minutos en Madrid y ya eres madrileño. Aquí tenemos gente que sin ser de Madrid se sienten madrileños Eso también. ese es el espíritu. Sí. Así es y así debe de ser. En fin, pues no es por desanimar, pero es que hemos llegado al final del programa. ¿Ya tan pronto? Aunque no os Qué lo corto se ha creáis. hecho. Que no sé si nos queda un minuto o menos. Un minuto me dicen. Que os dejo para que digáis lo que queráis decir. La estrategia es bajar los impuestos. Si bajamos los impuestos, somos capaces de generar sinergias positivas, generaremos más empleo y esto al final genera un círculo virtuoso. Frente a la incertidumbre, al incremento de la deuda, al incremento de los impuestos, está reglas claras, certidumbre, atracción de inversión, contención de la deuda, rebaja de impuestos, y eso es lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Pues eso es lo que hay que hacer para que vivamos mejor los ciudadanos, que en definitiva es lo que queremos. Si solo queremos vivir tranquilos y lo mejor posible, que no nos esquilmen el bolsillo, claro, ya está bien de freírnos impuestos. Pues muchísimas gracias a nuestros doctores en Economía, Javier Rodríguez Luengo, que además es profesor universitario, y a Óscar Romera, que como les he dicho es el coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Gracias a los dos por haber estado aquí, un placer. Javier repetirá, que ya... Y Óscar también. Eso también, iba a decir. Encantado. Yo creo que es que no ha terminado de aprobar la asignatura como profesor y tiene que repetir cuantas veces haga falta. Las veces que haga falta. Y Óscar también os acompañará siempre que sea posible. Encantado siempre que me invitéis, ya sabéis que a vuestra disposición. Pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto que hacemos aquí, pues es que no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.